El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. Tomen asiento. Mardoqueo, la historia de un hombre estimado por su pueblo. Mardoqueo, la historia de un hombre estimado por su pueblo. Es una inspiración de parte de Dios siempre en mi corazón el estudiar en la palabra de Dios a los personajes que aparecen en la Escritura y mirar su biografía de una manera sencilla, corta, y extraer lo que sea bueno para nuestras vidas. Y aquí tenemos la historia de este hombre de Dios en el libro de Esther. Normalmente cuando se habla de Mardoqueo, casi siempre nos referimos a hechos aislados en la vida de este hombre, como el momento en que fue librado milagrosamente de la muerte y que fue puesto en honra. Pero cuando usted mira la palabra de Dios y en lo que hemos analizado continuamente en el tiempo de estudio de la palabra con todos ustedes, la iglesia, hemos siempre llegado a la conclusión de que todo en la vida es un proceso, que no son hechos aislados, sino que es el resultado de una vida, que a veces dentro de esa vida hay detalles más sobresalientes o mejor, más impactantes para el oyente, para el lector, pero que en realidad esa es una de las partes de los, digamos, de los resultados, pero que todo esto se conjuga en una vida donde hay cosas que debemos mirar y si son buenas, pues resaltarlas para aprender. Porque la historia de Mardoqueo no es la historia de un momento que un día se le fue el sueño al rey y que al otro día lo libraron de la horca. Esa no es la historia de Mardoqueo, esa es una parte de la vida de Mardoqueo. Déjeme decirle que en la vida de todos nosotros hay momentos así. Probablemente cosas que suceden para bien y que la gente las pueda ver en su momento como algo interesante y sea lo que más resalte, pero vale la pena ir a la Escritura y mirar con detenimiento y luego nosotros también orar al Señor y pedirle que nuestra vida pueda ser un proceso que a la postre resulte productivo. Que nosotros también podamos entender que las cosas no son coyunturales, dicen las personas, o sea, que no son de una circunstancia del momento, sino que son el resultado de un estilo de vida en el cual Dios pues decide no solamente formar, sino darle privilegios en su momento a sus hijos.
Y yo quiero en esta hora comenzar mostrándoles lo que primero aparece en el libro acerca de este hombre, Mardoqueo. En el verso 5 del capítulo 2 aparece una parte de la biografía de Mardoqueo. Dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, cuando usted mira esto aquí, usted comienza a darse cuenta primero de dónde viene este hombre. Este hombre era judío. ¿Por qué llegó allá? Dice que fue transportado con los cautivos, fue llevado con los cautivos. Que eso no era reciente, porque los cautivos que llevó Nabucodonosor en el tiempo que se dividió la cautividad, que primero llevaron a unos un grueso y después llevaron a otros, pero fue en la primera etapa y Nabucodonosor ya había pasado, o sea, su reino ya había terminado, Nabucodonosor ya no existía. Y luego de eso llegaron a quedar en el imperio los medos y persas, o se le llamó el imperio medo-persa, para que me entienda. Entonces, eso hacía tiempo. No se sabe a qué edad, no dice la escritura a qué edad fue llevado cautivo, pero yo supongo que este Mardoqueo fue llevado cuando estaba muy tierno, niño o adolescente. Porque Nabucodonosor reinó por largos años. Los historiadores dicen que 40 o más. Y luego quedó por cortísimo tiempo, se nombra a un nieto de él, antes de que llegaran los medos y los persas a tomar el control. Dicho en otras palabras, Mardoqueo fue contemporáneo de Daniel, pero Mardoqueo llegó a un lugar y Daniel a otro, porque era la costumbre de los reyes que llegaban a gobernar las naciones vecinas. Era costumbre de llevarlos cautivos y sacarlos de su tierra e instalarlos en diferentes lugares donde ellos gobernaban, para evitar de esta manera que ellos tuvieran esa fuerza, que no se sintieran que todavía eran una nación, sino ponían a unos aquí, a otros allá, y procuraban de esa manera mantenerlos como controlados. Así que cuando la palabra de Dios nos habla aquí de esto, entendemos que Mardoqueo fue más o menos contemporáneo de Daniel, porque Daniel también fue llevado cautivo por Nabucodonosor cuando Nabucodonosor comenzó su gobierno, y ese también fue transportado. No sé si de la misma edad. Daniel fue llevado siendo un joven, todavía tierno, y Mardoqueo no se sabe, pero podría ser algo parecido. ¿Por qué resultó Daniel allá en Babilonia y este resulta en Susa? Por lo que les expliqué ahora. Los reyes se llevaron a la gente, los babilonios, y a unos los ponían en un lugar y a otros en otro, para evitar que estuvieran todos juntos y así restarles fuerza como nación, como cultura. Y dice la escritura en esa historia del libro de Esther que ellos habían sido regados por todas las provincias, y eran 127. Y para que usted tenga una idea más clara, las 127 provincias de que habla allí, dice la escritura que venían desde allá del oriente, desde India,
cobijaba toda la parte del Asia Central, donde queda Afganistán, Pakistán, Kazajistán y todos los que terminan en Tan, Afganistán, Irán, todo eso, y daba la vuelta así por toda la parte que llamamos el Medio Oriente, y dice que llegaba hasta Etiopía. Entonces era muy grande el imperio y ellos los arrancaron de su tierra y los regaron por todo el imperio. Pero este hombre terminó en Susa. Así que es muy probable que él creció y es muy probable que se casó en esa tierra extraña. También la Biblia dice que él fue transportado con parte de su familia, porque allí más adelante especifica que él tenía un tío que se llamaba Abigail o Abigail, y que ese tío tuvo una hija, pero que se murieron allá en el cautiverio. Se murieron ese tío y la esposa de él, y entonces quedó una niña huérfana de padre y madre. Entonces, a lo que quiero primero mostrarles es esa parte del comienzo de la historia de este hombre que fue llevado desde allá, desde Jerusalén, porque él era de la tribu de Benjamín, dice ahí. Él era de la tribu de Benjamín y él fue llevado durante la cautividad, donde se llevaron a la tribu de Judá, porque Judá y Benjamín se hicieron como si fueran una sola tribu. Benjamín no fue llevado cautivo con el resto de las tribus de Israel, que se lo llevaron otras naciones. Ellos se vinieron con los cautivos que se llevó Nabucodonosor, porque los benjamitas normalmente, según aparece en la historia bíblica, se apegaron a los judíos, o sea, a la tribu de Judá, para estar cerca de la casa de Dios, porque querían seguir adorando en Jerusalén y no querían, como habían hecho las otras tribus que tenían ya unos dioses paganos desde antes. Llega a Susa, ahí hace su vida, y es interesante. Yo siempre lo digo, pero esta mañana lo estaba diciendo durante el culto primero que se hace en inglés, y es que Dios sabe para qué necesita cada cual, para qué lo quiere. Sabe también dónde lo quiere y sabe también cuándo quiere hacer algo con la persona. Estas cosas son del resorte, dirían los que hablan de esa manera como hablan los políticos, son del resorte, o sea, son exclusivos de la soberanía del Señor, del resorte de la soberanía divina. O sea, estas cosas de lo que influye, que rodea la vida de una persona, cuando usted entiende la palabra de Dios, se da cuenta que son netamente de la soberanía de Dios. ¿Por qué Él no terminó donde terminaron los demás? Porque eran 127 provincias. ¿Por qué no quedó allá en Babilonia con Daniel, con los demás? Pero Dios sabía que lo necesitaba. ¿Y para cuándo? Ahí es donde está el asunto. ¿Para cuándo? Porque pasaron muchos años. Y este hombre era un hombre mayor. Cuando aparece ya la historia gruesa de él, de que aparece este rito, ya era un hombre mayor. Los años yo no le puedo decir exactamente cuántos, pero era un hombre mayor. No era ni siquiera un hombre casado joven, no, era un hombre mayor. Según los datos, la historia y lo que acontece, ya era un hombre que tenía sus años. Por lo menos debía estar cerca de los 60.
por lo menos, debía estar cerca de los 60. Estoy diciendo por lo menos, porque podría tener más edad. Es importante que cuando miramos estas cosas, las busquemos para tranquilizarnos y aplicarla a nosotros. Algunas personas han preguntado, pero ¿por qué tengo que esperar tanto? Sí, uno a veces se pregunta por qué uno tiene que esperar y se pregunta que por qué tanto. Se lo dije ahora, son cosas de la soberanía de Dios. Además, déjeme decirle una cosa. Los líderes, cuando usted va a la palabra de Dios, los líderes más productivos, la etapa más productiva, mejor, de los líderes ha sido en la edad madura. No ha sido cuando tenían 2 años, 3 años de edad, cuando tenían 15 o 20. Los líderes, si usted mira, se le voy a poner un solo ejemplo, Daniel. La historia de Daniel comienza cuando él era un joven, pero si usted analiza el libro de Daniel y va a la parte gruesa, lo que realmente, porque a nosotros nos impactan las cosas que son así, por ejemplo, que Daniel, que ese día que tuvo la visión, el rey, que él le dijo al rey Nabucodonosor la visión aquella, eso a usted le impacta. Que Dios le reveló el sueño, a usted le impacta. Pero la parte realmente gruesa del ministerio de Daniel no era cuando él estaba muchacho, sino después que se murió Nabucodonosor. O sea, la parte gruesa de verdad del ministerio de Daniel fue cuando ya estaba anciano. Si usted lo lee, dice en el año tal del rey Darío. Cuando ya llega el rey Darío, Daniel era un anciano. Había pasado todo el tiempo de Nabucodonosor en el gobierno, luego vino otro gobierno donde él fue olvidado. Y luego, cuando se termina el gobierno de los babilonios, aparece otra vez Daniel, porque es el que puede interpretar la escritura que está escrita en la pared por una mano que apareció de pronto, que se sabe que era una mano enviada por Dios, algo sobrenatural. Y en ese tiempo es que viene la parte real del ministerio de Daniel. ¿Cuál? La profecía, que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y él dice así, en estos términos, ahí comienza la parte. Él dice: cuando ya me di cuenta que habían pasado los 70 años que había profetizado Dios a través del profeta, entonces me puse a orar. Y ahí es que comienza a venir la parte gruesa, cuando Dios comienza a hablarle y dice: tuve unos sueños y vi así, vi así. Comienza Dios a hablarle de lo que llamaríamos nosotros el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, esa parte de verdad fue ahí. Si usted mira a quién Dios le dio la revelación del Apocalipsis, fue a un anciano de casi 100 años, Juan. Cuando estaba en la isla, ya en sus últimos años, allá es que Dios le dio en ese tiempo esa revelación de su palabra. Y cuando usted mira a Moisés, cuando ya tiene 80 años, Dios le dice: ahora sí, venga para acá. Y así a cada uno. O sea, Dios se toma un tiempo en madurar a sus siervos. No porque Dios necesite el tiempo, Dios no necesita el tiempo lo necesitamos somos nosotros. Que el Señor puede hacer ya, hoy, ya, sopló, aliento de vida. El Señor no tiene ningún problema. El tiempo para madurar no lo necesita Dios, lo necesito yo.
¿Cuántos me están entendiendo eso? Importante, ¿no? Porque es con el paso del tiempo, los golpes de la vida, los dolores que se reciben y las circunstancias, unas buenas y otras adversas, donde el carácter de las personas se va formando hasta llegar a tener el temple que se necesite para un momento de un calibre muy especial. Porque si lo sueltan a uno con 15 o 20 años de edad, a veces con 40 y todavía no. Para una cosa donde hay que enfrentarse como le tocaba a estos hombres, es complicado. Entonces Dios se toma su tiempo, no por causa de Él, sino por causa de nosotros. ¿Está usted aquí conmigo? Muy bien. Lo segundo que quiero ver aquí con ustedes es que este hombre era un hombre de buen corazón y era sincero. Un hombre de buen corazón y sincero. Dice en el verso 7: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Era un hombre sincero y de buen corazón. Porque yo le voy a decir una cosa: Mardoqueo no era el único familiar. No era el único familiar de esta niña. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando Mardoqueo, el día que la muchacha que era la reina ya y no quiere hablar, ese día que Mardoqueo la sacude y le dice: tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, tenía más familia. Son los detalles, ¿no? ¿A cuánto le gusta mirar los detalles? Levante la mano que le gusta mirar los detalles. O sea, tenía más familia. Mírelo cómo le dice Mardoqueo. Le dice así: entonces Mardoqueo dijo que respondieran a Esther: no pienses que se aparase en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, había todavía familia de esta muchacha por otro lado. Y ahí es donde yo le quiero recalcar, porque eso es lo que demuestra el corazón de cada uno de nosotros: la sinceridad, la bondad del corazón. ¿Por qué? A veces nosotros esperamos, cuando hay una situación de emergencia, esperamos a ver si alguien más la puede solucionar. Bueno, si alguien más la puede, si no la soluciona, entonces pues yo salgo ahí a ver qué pasa. Pero este no se dejó ganar de los demás. Cuando vio que su tío y su tía política murieron y deja a esta niña pequeña, él enseguida salió a decir: pues seguro él tenía a su esposa, ¿no? Ahí no se habla de su esposa, pero era un hombre con un hogar que podía hacerse cargo de una niña, y dice: la adoptó como hija suya. Eso es impactante para mí, porque me gusta pensar en los detalles. Que este hombre, sabiendo que había más familia, él decidió adoptar a esa niña. Porque le digo que no es fácil. No es fácil. Yo se lo digo a título personal, no es fácil. Yo nunca he pensado en adoptar a nadie. Nunca. Estoy hablando con honestidad. Nunca he pensado en adoptar a nadie. A todos ustedes les digo que sí, como mis hijos sí, pero usted allá en su casa y yo en la mía. A los niños como los nietos sí, pero allá todos los niños de la iglesia yo los amo mucho. Y bueno, aunque la gente dice que
que no, ese pastor es duro. Yo a veces yo digo, no, Señor, yo no soy así tan duro, no soy tan complicado, porque los niños salen corriendo a darme besos y a veces hacen fila. Yo estoy por ahí sentado y ellos vienen y me dan besos. No creo que yo sea tan brusco, no creo que sea tan incómodo, porque los niños no me tienen miedo. Pero en todo caso, así los quiera como mis nietos, pues allá en la casa suya son mis nietos, pero ustedes los criaron, ¿sí? Gloria a Dios. Este hombre era sincero, tenía un buen corazón, y cuando resulta estas cosas lo demuestra, porque la vida no se trata de palabras, la vida se trata de acciones. A veces nosotros pretendemos decir y decir y decir y decir. No digamos, vivamos. Eso es lo que Dios nos dice a través de Santiago. Cuando dice en la escritura, dice, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. O sea, en otras palabras, no me hable tanto, haga. Porque a veces decimos mucho, pastor, yo quiero aprender inglés. Uno dice, sí, a mí me encantaría. Yo me quedo callado porque yo ya, por la palabra, yo ya sé. No se trata de lo que diga, se trata de lo que haga. Y hay gente que no aguanta ni los primeros 6 meses, los 3 meses. No, por el trabajo, no, por el tiempo, no, por aquí, no, porque es que no me gustó el sistema, no me gustó el estilo, no me gustó la metodología, no me gustó aquello, o me cansé, o no hablemos de eso. Sencillamente son las acciones. La sinceridad y la bondad de este hombre no está plasmado en un discurso, está plasmado en que cuando él ve que su tío y su tía política se mueren, él no esperó a ver si había una agencia de caridad, una agencia del gobierno, de esas que se encargan de los niños huérfanos, y bueno, ya en última, si ni siquiera ellos no, él salió enseguida. Y sabiendo que había más familia, no esperó a que algún otro de la familia viniera. Él la adoptó como su hija. Y esto es importante para mí y es importante para usted. Porque a veces hay cosas por hacer y nosotros esperamos a ver si hay alguien más que las haga. Si no hay nadie más, entonces yo ayudo. No estaba en su corazón. Es una obligación moral, pero no estaba en su corazón. Se siente obligado moralmente. No, pues si no hay nadie más, pues yo lo hago, porque ¿cómo vamos a dejar esto así? Así de grande será su recompensa. Por eso es que cuando vienen los momentos en que ha pasado el tiempo y Dios decide recompensar a alguien, en este caso a Mardoqueo, nosotros nos admiramos y hablamos solo de la recompensa, porque es tan grande que nos impacta tanto que se nos olvida mirarle la vida, cómo era la persona. Pero esas recompensas son así por su carácter, por su manera, por la forma en que cada persona es y actúa. Y eso no se mide al comienzo de la vida, jóvenes, señoras y señores. Los resultados no se miden al comienzo de la vida, porque la corona no se recibe en la mitad de la carrera. Esas cosas realmente se miden al pasar el tiempo, y probablemente al quedar para la historia es que se sabe. La sinceridad, la bondad, que no sean
la expresión de un discurso. Que sea mi corazón. Si yo quiero ser generoso para la obra de Dios, no tengo que esperar a que me digan, hay una necesidad en la obra de Dios. Yo estoy interesado, yo vengo y pregunto, disculpe, ¿hay alguna necesidad extra en la que yo pueda cooperar? ¿Hay algo en lo que yo pueda poner? Porque no estoy diciendo que todos tenemos el don de ser un dador. Déjeme decirle que eso de la generosidad en términos económicos es un don. La Biblia lo relata en el libro de Romanos. Dice, el que reparte con liberalidad, pero no reparte de lo del bolsillo de los demás, está hablando de repartir de él. Porque es fácil repartir de los demás, no, pues hermano, hay muchos niños pobres, a ver, reunamos todos, yo voy y le compro los juguetes. Es fácil ser generoso con el bolsillo, con la billetera de otros. No, la Biblia habla de un don, dice, el que reparte con liberalidad. Si alguien le ha pedido al Señor eso, Dios se lo va a conceder, pero se lo tiene que pedir porque le nace. Yo quiero ser un dador. Señor, yo quiero ser un dador. Eso se lo tendría que pedir, igual que como usted dice, Señor, yo quiero ser un predicador, así, igualito. Y como dice, sí, Señor, yo sea como fulano. Igual entonces tiene que mirar la palabra, yo quiero ser un dador, así como fulano. ¿Dónde lo miré? ¿Dónde lo estudié? No sé, en alguna parte lo encontré. Usted dice, yo quiero. Oh, entonces el Señor le va a conceder eso. Esas son cosas que nacen de acá, de la sinceridad de alguien. Esa bondad de este hombre para ser de padre adoptivo de esta muchacha huérfana, eso le nacía a él, y a pesar de que habían otros, él no esperó a que nadie dijera yo me la llevo, o que hubiera una reunión de familia. Bueno, reunámonos, ¿qué hacemos ahora? Mire la pobre niña por ahí, hombre, que acomodámonos todos. No, bueno, cada uno un día. Yo la tengo un día y usted la tiene otro día. Uy, no, así no, porque la niña no puede estudiar. Bueno, entonces yo la tengo 3 meses y usted tenga la 3 meses. No, él dijo, no hay que esperar reuniones. Yo quiero que esa sea hija mía, porque yo me acuerdo de mi tío. Qué cosa, ¿no? Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Qué bueno. Y es que esto de tener un corazón sincero y bueno, no es tan gratuito como parece. Esto cuesta en todo sentido. Si usted dice la adoptó como hijo suyo y no piensa en lo que significa, pues sí, qué bonito. Eso es como hay gente igual que quieren un carro bueno y grande. Uy, Padre Celestial, gracias Dios mío, me acaba de llegar la herencia, voy a comprarme un carro bueno y grande. Y van y compran un carro bueno y grande, y a los 15 días no hayan que hacer. ¿Qué pasó? No, ya le tocó ir a echarle gasolina al carro. Uy, pastor, yo no sabía que un carro así, Dios mío, ¿cuánto dinero me voy a consumir en la vida? Quería el carro bueno y grande, pero no sabía cuánto le costaba tener un carro bueno y grande. No piensa. Un carro bueno y grande es bonito, cómodo. Algunos dicen, sí, pastor, porque mire los inconversos, los que no le sirven a Dios. Y yo le he dicho, Señor, y el Señor se lo concede. Un carro bueno y grande. Grande de espacio, grande la silla, grande el motor para que corra bastante, grande las llantas. Todo es grande, y grande los gastos. Porque así es. Si un carro es más pesado, le dura menos las llantas, porque al ser muy pesado gasta más llantas. Consume más combustible, porque hay que mover una cosa muy grande para que lo lleve a uno con todos los lujos, ¿cierto? Lo lleve a uno bien sentado. No es una sillita de plástico de esas que uno compra en el supermercado que le pusieron ahí. No, una silla que usted siente. Amén. Pero eso
cuesta. Y este hombre, cuando dijo yo adopto a esa niña, eso cuesta. No es solamente decir yo adopto, qué linda está la niña, me gustó esa niña. No, señor, eso cuesta. Esa niña come. Esa niña cuando se enferma hay que comprarle medicina. Esa niña hay que llevarla al médico. Esa niña viste. Y cuando están creciendo, la ropa se queda en un momentito. Usted sabe cómo es, los que tienen hijos saben. Padre Santo, ¿cuánto se le invierte a un hijo? Dicen que eso no tiene precio, uno no sabe. Aunque me dijeron de una persona que sí le llevaba la cuenta a uno de sus hijos en un cuaderno, y un día cuando yo estaba grande le sacó el cuaderno y le mostró, dijo, mire, eso es lo que me gasta en usted ahora, espero que usted trabaje y ahora venga de allá para acá. Yo no podía casi digerirlo, pero bueno. ¿Cuánto cuesta? No se sabe, porque hay niños que, como todo, su zapato le puede durar 1 añito, 2 añitos. Hay otro que no le dura 2 meses. Alguien dijo que había niños que hay que comprarles zapatos de hierro. Algunos niños, los juguetes los conservan hasta que ya ellos se vuelven jóvenes y los tienen de recuerdo como en un museo. Hay otros que el juguete no le dura 1 semana. Ay, ¿por qué se ríen algunos padres? Es así, así es la vida. Igual con lo que comen. Hay niños que hay que darle fuerte para que coman. Que coma, que coma. Pero hay otros niños que hay que darle fuerte para que no coma. No coma tanto. No más. Porque a veces en la casa los padres hacen un mercadito para la... No, si un día unos padres me dijeron, no, yo no puedo hacer mercado para la semana, pastor. ¿Cómo? No. Estos niños, yo hago mercado para la semana, cuando vengo por la tarde ya no hay mercado. Se comen todo el queso cuando uno se va a trabajar. Así es la vida con los hijos. Uno nunca sabe cuánto le van a costar. Uno nunca sabe realmente cuánto le van a costar. Pero de que cuesta. Pero igual la dicha de los padres que son sinceros, que aman a sus hijos, es trabajar para que sus hijos vivan. Esa es la dicha de uno. Uno llega un momento en que, o por lo menos he visto que eso pasa en más de una ocasión, que la señora, la esposa, es la que tiene que salir a comprar la ropa al esposo. Porque se dedica a trabajar, a traer, a trabajar y a traer, y se le olvida salir a comprar para él. Sí, yo lo he visto en algunas ocasiones. A veces la esposa lo anima. Pero esa es la dicha. Uno tiene hijos, pues criarlos. Y a veces ya están criados. Y a uno le hace falta gastarse la plata en ellos, ¿cierto? Entonces los invita. En Navidad, vénganse todos los hijos con todos los nietos. Se ríen los abuelos, ¿cierto? Así es. Le hace falta a uno gastarse la plata en los hijos. Ya se fueron y uno quiere que vuelvan a que coman ahí para que se gasten algo. Es la dicha de uno de padre. No es obligatorio, es algo que le nace de adentro. Nadie le está poniendo no, es la dicha del padre, de la madre, que cuando sus hijos crecen probablemente se van, que vuelvan a la casa a comer algún día. Que disfruten un rato, que estén ahí, que vengan con los nietos, que hagamos una olla grande de comida, que coman y le quiere dar más comida ahora que cuando estaba en la casa. Pero que coma y ay, dice la gente, ay, me da una cosa ahí donde mi mamá, que ay, cuando yo llego hace unas cosas así grandes. Es que esa es la dicha de los padres. Esa es la dicha de los padres, que sus hijos
tengan, si ya hay nietos, que los nietos algún día pasen por allí, que coman. Eso cuesta, hermano. Y hay los que no son capaces de soportarlo porque a ellos no les nace. Pero este hombre, sabiendo quién era, sabiendo lo que significaba una nueva hija en la casa, la adoptó porque estaba dispuesto a invertir en aquello que sentía que era lo que él debía hacer. Déjeme decirle que la sinceridad va ligada a eso, hermano. La sinceridad va ligada a eso, sin esperar ninguna otra recompensa. Sencillamente lo que debía hacer, lo que él sentía, lo que le nacía. Y eso es bueno que usted y yo lo miremos, porque así sucederá con nosotros en la vida. Hay cosas que nosotros sentimos que es nuestro deber, que es lo que debemos de hacer. Debemos de hacerlo así, sin esperar ninguna otra recompensa. ¿Cuál? No, eso es lo que yo debía hacer, es lo que yo siento que debía hacer. Hay que hacerlo. ¿Por qué? No, porque me nace. Eso es lo que es. Así era este hombre. Ahí en este mismo capítulo 2 aparece una cualidad muy importante de este hombre Mardoqueo, porque dice en el verso 9: Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea, este era un hombre prudente que sabía guardar silencio cuando había que guardar silencio, y sabía hablar cuando había que hablar. Mire, para hablar no hay que hacer fuerza. Los médicos dicen que a veces uno habla hasta dormido. Si no hay que hacer fuerza, hasta dormido habla. Algunos se delatan de su vida dormidos. Por allá, dormidos, hablan las cosas que nunca querían decir cuando estaban despiertos. Pero guardar silencio sí, eso sí requiere fuerza de voluntad. Guardar silencio requiere tener un carácter educado, porque qué difícil es guardar silencio cuando las circunstancias, la vida y las personas nos llaman a hablar. En la manera en que cada uno habla, ustedes conocen a su pastor, soy criollo. Yo le digo a la gente: ay, qué difícil es cuando a uno le rascan la lengua. Yo le digo a la gente: no se deje rascar la lengua. ¿Qué quiero decir con eso? No deje que las demás personas lo inciten y lo manejen a hablar. Usted hable cuando usted esté consciente que puede hablar. Pero la Biblia dice: hasta el necio, cuando se calla, se le considera un sabio. O sea que es parte importante del carácter la prudencia al hablar. Porque cuántas veces soltamos nuestra lengua, nuestra boca, para decir todo lo que nos imaginamos. Alguien dijo de una manera muy jocosa: es que a ese le gusta pensar en voz alta. Si alguien no me cae bien, lo suelto. Se lo digo a los demás: no me cae bien porque para mí fulano es así, así, así. Pero ya lo sabe si es así. Bueno, no, pero por la carita me imagino. Por los zapaticos que tiene me imagino. Por la manera como camina me imagino. O sea, somos buenos para imaginarnos. Por la manera como mueve la cabeza me imagino. Por la manera como come me imagino. O sea, tenemos la tendencia a imaginarnos cosas acerca de otros y no esperamos a constatar si lo que me imagino es verdad o es que yo soy muy imaginario.
Y eso ha matado las oportunidades de Dios para más de una persona en la vida. Porque déjeme decirle que Dios a todos nos da oportunidades. Dios no es como nosotros, parcializado. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Pero me imagino, y soltamos la boca, me da la impresión, no, ese tiene cara de ladrón. Pues hay ladrones que tienen cara de reyes. Hay ladrones que tienen cara de intelectual. Hay ladrones que usted lo canonizaría. Traería la aureola, pondría la, ¿cómo le llaman esa gruta? Esa, organizaría ahí, conseguiría el vídeo y usted mismo lo pondría y le pondría la aureola y lo canonizaría. Aquí está San Fulano. Sin embargo, son ladrones. Y podrían ser hasta matones. Pero como usted se imagina, como yo me imagino, ese es el grave problema de nosotros en la vida: la lengua. Callar algo, un secreto, algo que se debe ocultar, porque no todo lo que sé es para decirlo, y por lo menos no en el momento. Todo tiene su tiempo. Y hay cosas que si se debieran saber, probable que no se debería saber por boca mía. Cuando usted lee estas historias se da cuenta, son historias de la palabra de Dios, historias verídicas, reales. Hay gente que aprendió eso. Claro, cuando pasan los años y pasan, llega el momento en que usted dice: ¡ay, qué cosa tan grande que Dios hizo con este hombre! Claro, un proceso, construir una vida, llevar adelante un carácter, hacer las cosas como Dios quiere, hasta que llega el momento que Dios dice: ahora. Pero esto es importante, esta prudencia, este saber callar cuando hay que callar. A más de una persona se le ha dañado hasta las compras que va a hacer en la vida. Aparece alguien y le dice: mire, yo quiero venderle a usted esta propiedad y como lo quiero tanto, se la voy a vender en menos de la mitad del precio, pero a usted solo, a nadie más se la vendo por eso. Pero no me vaya a decir el secreto. Dios mío, amén, amén, no digo nada. No ha llegado a la esquina cuando ya está llamando al suegro, al papá, a la mamá, a los hermanos. Pero no me vayan a delatar, no, que el compromiso con él fue que yo no lo dijera. ¿Me guarda el secreto? Sí. Cuando se da cuenta ya el que tiene las capacidades ya se dio cuenta y va y le ofrece al otro y dice: no sea tonto, a poner a regalarle, mire, yo le doy tanto. Quedó con los crespos hechos por hablador. Sí, había una oportunidad, se la querían dar, pero no fue capaz de esperar a tener ya la propiedad en la mano y luego dar el testimonio: mire, así fue que Dios lo hizo. No, hay que decirlo antes de. La lengua, el problema de nuestra boca tiene que ver con nuestro carácter. La prudencia no se compra en la tienda de la esquina. Uno no se gradúa en la universidad. Fulano de tal aprobó el curso de prudencia que hizo por 800 horas de salón de clase. Eso no se entregan diplomados en prudencia. Eso se adquiere en el carácter, porque la persona quiere
desea salir adelante. Y si es cristiano, pues porque sabe que Dios espera de él y le ora al Señor y mira en la palabra, y como dice la palabra de Dios, aplica la palabra a su corazón y su corazón a la palabra de Dios. Entonces esa prudencia le permite gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar un punto más y terminamos, porque el tiempo es oro. En ese mismo capítulo 2, en el verso 11, dice: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Aquí, y ya termino con esta parte por hoy, encontramos que este hombre cumplía con lo que sabía que era su responsabilidad y perseveraba en eso. Porque una de las cosas agradables del carácter y que a Dios le interesa mucho es eso, que uno sea responsable, que haga lo suyo, pero que sea perseverante. Porque es fácil perseverar por un mes, es fácil perseverar por 6 meses, es fácil perseverar por 1 año, es fácil a veces perseverar por 2 años, es fácil perseverar por 3 años, pero perseverar realmente, no cansarnos de lo que sabemos que debemos hacer, que es para nuestro bien, que es para nuestro provecho, que es para el provecho de los demás. Perseverar en eso, perseverar en la oración como cristiano, perseverar en el ayuno y la oración, perseverar en darle la gloria a Dios, perseverar en venir a la casa del Señor, perseverar en estar en su presencia. Son cosas que no se pueden medir en cuánto tiempo. El Señor le dijo a los discípulos que había que perseverar incluso en el perdonar a los demás. En eso hay que perseverar, porque el Señor está hablando con los discípulos y le dice: tiene que perdonar a su hermano. Entonces llegó uno de los discípulos, ustedes lo han leído en la historia, en los evangelios: Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, en otras palabras, persevere en eso. Cada vez que tenga que perdonar a su hermano, perdónelo. Si ya han pasado los años y la gente le ha hecho pilatunas, decimos nosotros aquí, o sea, le han hecho malas pasadas, lo han defraudado, pero mañana otra vez vuelve y perdone. Ya está mayorcito, hace 50 años está en el camino del Señor, ha visto muchas cosas, lo han defraudado varias veces, se ha sentido mal. Perdone. ¿Hasta cuándo? Dice hasta 70 veces 7. O sea, persevere en eso. Perdone a su esposa. Ay, pastor, no sé, no, déjelo por ahí. Mire, voy a guardar las gafas y voy a cerrar la Biblia para que entienda que tengo voluntad de terminar. Pero perdone a su esposa. Ya cerré la Biblia, pero perdone a su esposa. Perdone a su esposo. A veces el perdón no dura hasta los 40 o 45. Después de los 45, de los 50, uno se da cuenta que a veces los problemas son más graves entre parejas de personas mayores que entre personas jóvenes. No me mire mal. Esto no se ha dañado el culto. Está bueno. Porque cuando pasa de los 45, cuando pasa de los 40, ahora sí su esposo se comenzó a volver feo. Aparte de lo que le tiene que perdonar, ahora es un viejo feo barrigón.
Si es que se le cae el cabello, entonces es calvo. Si es que es canoso. Ya no camina erguido, ya baja los hombros, ya no ve igual, ya no oye igual, ya no rinde lo mismo. O sea, hay elementos extras. Hay elementos extras. Igual pasa con la señora. Ya no es la muñeca aquella. Ya perdió la línea de muñeca. Parece un oso de peluche. Las hermanitas se ríen. Seamos honestos, cuando pasa el tiempo hay elementos extras que hacen que las personas se cansen de perseverar en su perdón hacia la persona con la que conviven. Porque no es lo mismo una niña, una jovencita recién casada de 21, de 22 años, no es lo mismo que una señora que vaya por los 50, por los 50 y tantos, que antes pesaba 40 kilos, ahora pesa 40 más. Que en ese tiempo la señora era esbelta, al caminar se veía, ¿cierto? Ahora, como es lo normal, a todos nos pasa, uno baja la cabeza, se le encogen los hombros y camina uno cada vez más parecido a sus padres. Lo que menos quería uno, ¿cierto? Uy, a mí no me gusta cómo camina mi mamá, pero ya ahora comenzó a caminar como camina la mamá, porque así es. Antes andaba siempre con sus taconcitos altos, ahora le toca bajarle a los taconcitos y ponerse la suelita, porque ya entonces ya ahora sí se parece a la mamá. Ahí es donde yo le digo, este hombre perseveraba en su responsabilidad. Él salía, dice, todos los días se paseaba por el frente del patio de la casa de las mujeres donde estaba la hija adoptada para saber cómo le iba. Ya ella estaba allá, pero él todavía venía a saber cómo le iba. Eso quiere decir responsabilidad y perseverancia. No se cansaba de lo que él mismo se había impuesto como un deber, porque muchos de nosotros nos cansamos. Hay personas que están casadas y cansadas. Sí, señor. Casados y cansados. Yo he oído señoras y he oído hombres, de todo. Algunas señoras dicen, no, ya a él le huele la boca feo. Yo lo he oído con esos oídos. ¿Es pecado decir la verdad? ¿Es un sacrilegio? Así es la vida. Probablemente ya no oiga igual, probablemente no camine erguido. Estoy hablando a las señoras, pero es su esposo. Y el día que pasó al altar, usted le dijo al ministro, sí, yo prometo delante de Dios hasta que la muerte nos separe, y viviré solo para Él. Y cuántas cosas no dijo, lo amaré, lo cuidaré, si se queda sin trabajo, yo trabajo por Él. Eso fue lo que dijo ese día. Así no se diera cuenta, porque digo, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Y si el Señor llegó a la época en que ya el Señor ya no produce, y ya le quede solo el recuerdo de aquel esposo fuerte que parecía Charles Atlas, que era el héroe, que todo el mundo lo controlaba, ahora todo el mundo lo controla a él. Esa perseverancia en lo que nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer es importantísima para Dios. Y ahora le digo, igual al marido, esa señora gorda que usted dice que parece un oso de peluche, ¿esa es su esposa?
No, pero hermano, no sé, Dios mío. Diga Dios mío y ámela y perdónela. Porque todos, cuando pasa el tiempo, nuestra forma de ser cambia y nos volvemos un poquito recalcitrantes. Todos sin excepción. Nos volvemos diferentes. Nos ponemos un poquito como incómodos para la otra persona. Cosas que no hacía y no exigía cuando estaba joven, las comienza a exigir después de cierta edad. Sí, señor. El marido que siempre comía todo con juicio, todo con... Ahora ya... No, ya ahora mire, no, igual pasa con la señora. Antes se aguantaba todo, iba hasta el fin del mundo por su marido. Ahora no, medio que le espabiló. ¿Qué? ¿Por qué espabiló? Hizo así. ¿Por qué levantó la mano? Eso no lo hacía antes, pero el tiempo va pasando y las personas vamos como tornando la vida de alguna manera en una forma que nosotros no creíamos que iba a ser así. Es ahí donde tenemos que aprender que en esto hay que perseverar. Ustedes no están de acuerdo conmigo. Yo los veo como preocupados. Pues lo voy a dejar hasta ahí. Ese era Mardoqueo. Cuando el Señor nos permita, continuamos. Porque la vida de este hombre vale la pena mirarle todas sus facetas para darnos cuenta de cómo es la persona de la cual estamos hablando y algo podemos aprender de allí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias.